Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos ustedes e uma vez mais, desde aqui, do Templo de la Fé, para todo o país e, por que não dizer, hasta outros países, porque ele programa, nós outros recebemos mensagens de Panamá, de Venezuela, de Colômbia, de vários países, de Guatemala. Muitos han escrevido e han dito, sou aqui do país tal, hasta dos Estados Unidos. Há pessoas que acompanham o programa, de Brasil também, um abraço forte a Brasil. Ou seja, ele programa é para ajudar. Ele programa é para apoiar, mas ele programa fortalece a todos os obreiros em la fé, porque quando la fé, obreiros e discípulos, quando la fé está incendida, nós outros não aceitamos suziar-nos novamente. Mas quando la fé está apagando-se ou já se apagou, uno aceita volver a suziar-se dele mesmo lodo donde uno abandonou. Por isso, ele programa de hoje, estaremos falando, ou melhor dito, mostrando duas histórias. Uma de uma pessoa que saiu de lodo, que se limpiou, mas por não manter-se em comunhão com o Espírito Santo, volviu ao lodo, volviu a suziar-se. E esta pessoa vai nos contar como foi sua experiência. Não foi boa, mas como foi também sua experiência quando esta pessoa teve um reencontro com Jesus. Por isso que se chama Eu Regressei. E também mostraremos a história de quem chegou na Igreja Universal e sua vida era marcada de frustração. Mas a frustração deu lugar à la bendição, porque a palavra de Deus hizo uma revelação na vida desta pessoa. Por isso, se você queira enviar seu nome, o nome de la família, se você deseja uma orientação, nós outros temos nosso WhatsApp, porque às 9h45 há uma oração que exeita de domingo a domingo. Não paramos, não damos descanso a nossos olhos, porque sabemos que a oração mueve a poderosa mano de Deus. A Santíssima Trindade obra quando há pessoas clamando, porque é melhor clamar que reclamar, é melhor clamar que quedar-se chorando, lamentando-se ou querendo suicidar. Quando uno clama, suas forças são renovadas, seu espírito se renova, donde tinha desânimo, passa a ter ânimo. Por isso, apunte aí nosso WhatsApp 099 895 9144. Vou repetir, 099 895 9144. Você pode enviar seu nome, o nome de toda a família. Se quer gravar mensagem de voz, vamos escutar e lhe contestar. Se quer escrever pedindo conselho, também lhe vamos aconselhar, mas deixe seu vaso com água aí preparado, porque a oração por Equador, a oração por las famílias, a oração que levanta o enfermo, será realizada com força, com poder em esta noite. Você que acompanha por a TV Universal, por a Rede Aleluia, por a Rádio Ecoantena 1030 AM, por Facebook Obreiros Equador e YouTube Obreiros Equador Universal. Compartilhe o programa em sua rede social. Haga este favor para ajudar outras pessoas. Chame para um amigo para participar e envie por aí mesmo seu nome e o nome da família. Vamos começar o programa mostrando-lhe o que acontece quando uno regressa, não é criticado, não apontamos ele dedo, não condenamos, ajudamos a uno a se levantar. Preste muita atenção.
Mi nombre es Ivette Rentería. Cuando yo estaba en la iglesia, mi vida yo era muy feliz. Yo me estaba acercando a Dios. Yo estaba empezando a ser firme en la iglesia. Mi vida estaba cambiando y yo empezaba a sentir paz, alegría. Cuando estaba en la iglesia, yo estaba practicando la palabra, estaba buscando a Dios, estaba acercándome más a Él. Hice campañas, también estaba leyendo más la Biblia. Estaba haciendo también cadenas en los viernes y los miércoles. Estaba haciendo cadenas y yo me sentía que estaba a punto de tener un encuentro con Dios, pero es cuando me alejé. Yo me alejé por mi vida sentimental. Me enamoré y decidí dejar de ir a la iglesia para irme a vivir y a seguir un muchacho. Estaba muy ciega y enamorada y decidí escogerlo a él en vez de Dios. Cuando me alejé empezaron problemas. Yo y él empezamos a tener muchos problemas. Siempre estábamos peleando, discutiendo. Nunca éramos felices y siempre teníamos, de una cosa a otra, siempre pasaba algo entre nosotros que nos causaba que nos alejáramos, yo y él, más y más, al punto que llegó a crecer odio entre los dos y nunca llegué a ser feliz en ese tiempo con él. Cuando estaba con él, yo siempre recordaba los momentos que yo pasaba a la iglesia o que yo tenía cuando estaba yendo a la iglesia. Yo siempre recordaba eso y siempre quería regresar, pero por vergüenza, porque yo pensaba que qué iba a decir la gente si regresaba. Nunca regresé por la misma razón, nunca quise regresar por la misma razón. Eso siempre me impedía, pero yo siempre, los pensamientos que siempre tenía en mi cabeza, si regresara, a lo mejor las cosas fueran diferentes. Cuando yo y él ya no podíamos ni pasar tiempo juntos, es cuando decidí regresar, porque no podíamos estar nunca en paz y siempre estábamos discutiendo. Eso llegó al punto que yo ya no quería estar con él y yo quería regresar para atrás a la iglesia, regresar a la vida que yo tenía antes, pero yo sentía que no había un escape. En el momento que yo llegué al punto que lo llegué a odiar tanto que no quería estar con él, es cuando decidí regresar para atrás, pero regresar por los dos, no nomás por mí, pero por él también. Yo regresé porque mi hermana me empezó a perseverar por mí, y empezó a buscarme y a pedirme que fuera. Y es cuando yo regresé. Y cuando regresé y no era como yo pensaba que iba a ser. Yo pensaba que todos me iban a ver con cara de como enojados, que todos me iban a ver enojados o molestos o juzgarme por lo que yo hice. Y al contrario, yo regresé y todos tenían los brazos abiertos y estaban contentos que yo había regresado. Y yo y mi esposo regresaron y también lo aceptaron a él, no lo juzgaron, no dijeron nada negativo contra los dos, al contrario, nos recibieron con los brazos abiertos. Ahora soy muy feliz, ahora he recibido el Espíritu Santo, ahora los dos estamos luchando, él también está yendo a la iglesia. Los dos tenemos paz, tenemos amor, lo que no era el odio que era entre nosotros, ahora nomás es amor. Ahora siempre estamos felices, contentos. Si hay un problema, podemos ahora comunicarnos, que es lo que no había antes, comunicación. Y ahora podemos comunicarnos. Ahora mi familia es muy bendecida y somos realmente felices. Observe una plantación de trigo. Ciertamente es uno de los pasajes más lindos que podemos contemplar. Pero no se engañe, en medio de estos ramos hay también la cizaña. ¿Consigue identificarlo? A simple vista no, es prácticamente imposible, pues su apariencia durante todo el crecimiento es semejante al del trigo. Por eso el Señor Jesús, en esta parábola, enseñó a sus discípulos que apenas el tiempo mostraría la verdadera identidad de cada uno. Dejen crecer a ambos hasta la siega. Cuando llegue el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero reúnan el trigo en mi granero. Y es ahí que surgen las diferencias.
Cuando está maduro y lleno de fruto, el trigo se inclina y se curva. La cizaña, por su lado, no produce fruto. Es venenosa y no se inclina. Al contrario, se eleva entre los ramos de trigo y sobresale. Y es en ese momento que hay la separación. La cizaña es arrancada y el trigo es guardado en el granero. Al mirar para la multitud adentro de una iglesia, todos parecen iguales. Al orar, al cantar y hasta en hablar de las cosas de Dios. Por eso solamente los nacidos del Espíritu poseen los frutos de justicia y se inclinan como el trigo delante de la voluntad de Dios. Ya el cristiano cizaña es orgulloso, no acepta la disciplina, no se curva y se mantiene erguido, pues le gusta de aparentar una supuesta santidad. Por lo tanto, su interior es completamente tóxico. Y siempre será así. A donde haya trigo, habrá cizaña, para confundir, envenenar, y si es posible, hasta arrancar el trigo para ser lanzado al fuego. Solamente el tiempo revela lo que está dentro de cada uno. Es en la hora de las luchas, los desiertos, cuando somos sacudidos y hasta mismo aplastados, que mostramos lo que hay en nosotros. Si somos trigo, los frutos aparecerán y permanecerán. Si somos cizaña, pronto no se curvará y mostrará su verdadero rostro. Siempre me pregunté por qué a veces las personas de mala fe tienen los mismos o mejores resultados que las personas que hacen el bien. Y hoy lo entendí. De acuerdo con la parábola, lo bueno y lo malo pueden parecer iguales durante un tiempo, pero al mismo tiempo se encarga de mostrar quién es quién. Quando nós outros, obreiros e discípulos, fomos elegidos por Ele Espírito Santo, por Ele próprio Deus, não fomos elegidos para ser motivo de escândalos ou motivo de outros tropeçar, mas fomos chamados para que através de nosso testemunho, através de nosso bom exemplo, outros nasçam, outros tenham a mesma experiência que tu você. E eu meditando no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 1, Jesus deixou claro aos discípulos, porque ele se preocupava com seus discípulos, mas deixou uma clave para eles tomarem cuidado. Mire que está escrito, Jesus disse a seus discípulos, ele não mandou mensagem, ele disse, personalmente ele disse, és inevitável que venham tropeços, pero ai de aquele por quem vine. Jesus disse que és inevitável. Por isso, quando eu escuto que alguém caiu, que alguém se desviou, que alguém que um dia estuvo com as tinieblas, escravo, pisoteado, maltratado pelas tinieblas, e que teve uma experiência com Cristo, e decidiu volver às tinieblas, aún sabendo que as tinieblas não têm nada de bueno a nos oferecer. As tinieblas só têm uma função, maltratar, pisotear e levar a alma para um lugar de tormento. Mas Jesus disse que és inevitável que venga os tropeços. Então, quando escutamos que alguém caiu, quando escutamos que alguém que estava na fé se desviou, ele temor cresce adentro de nós outros. E com a caída daquela pessoa, nós outros não criticamos, mas aprendemos
com a queda caída, a vigilar mais, a cuidar-nos mais, porque, às vezes, uno tropeça e reconhece, eu tropecei e necessito da disciplina, necessito de ajuda. Mas há outros que vão tropeçando, aí esconde, aí tropeça amanhã, esconde. Manhã aquela pessoa que vem sempre tropeçando, ela vai se converter pedra de tropeço para outras pessoas. Por isso que ele dijo aí, veja, ai de aquele que por quem vim. Ou seja, eu e os terdes não fomos chamados para tropeçar, nem tampouco de levar a outros a tropeçar, mas que cada um nos seja motivo que nasca mais discípulo, motivo para que nasca mais homens e mulheres de Deus através de nossos exemplos, bueno exemplo de servidumbre, de temor, de disciplina, de estar com a vida e na santidade com o Espírito Santo. Pense-lo em tudo isso e nunca aceite ser motivo de tropeço, ser motivo de escândalo para o nome de Jesus. Vá se preparando que este dia 5 de março, nossa grande reunião de los discípulos. Eu sei que todos os obreiros, colaboradores, estão involucrados em los grupos, claro, porque os servos de Deus apoiam para que os grupos cresçam. E você, como discípulo de Jesus, você vai invitar ele maior número, ou se pode trazer todo ele grupo para esta reunião de los discípulos, porque graças a Deus há nascido muitos discípulos mais. E queremos que nasça mais, mas do Espírito Santo. Nunca da vontade do homem, mas que nasça homens e mulheres do Espírito e nunca da emoção. Dia 5 de março, 4h30 da tarde, todos de Guayaquil vendrão aqui, nele templo de la fé, não necessita venir uniformados e a transmissão será para todo o país. Só pido 2 coisas, traga a Bíblia e chegue antes. Começa 4h30, 5h30, você já está indo para casa ou para ir fazer alguma coisa que você tem que fazer. Mas são 1 hora, apenas 1 hora, onde o Espírito Santo hace a maior inversão em seus discípulos, para que cada um de nós outros venhamos a dar muitos frutos e nunca tropeçar e nunca ser pedra de tropeço. Passe a voz, porque Deus quer a cada dia usar-nos para ganhar alma e não para que se perda alma, muito menos nossa alma. Pense em tudo isso. Mi nombre es Rosario Ortiz. Desde que yo me recuerdo, yo todos los fines de semana iba a una iglesia y creyendo que Dios me iba a sacar del sufrimiento que yo tenía, que era la depresión, el insomnio, la desesperación. Padecía de muchas cosas, en la cual cuando yo buscaba de Dios en esta iglesia, yo no veía mi vida nada que cambiaba. Yo me desesperaba hasta llegué el momento de pensar que Dios ya no existía o ya me había olvidado de mí, porque yo desde muy niña empecé a sufrir. Cuando yo empecé a tener razón de por qué mi vida estaba así, no cambiaba, por más que buscaba de Dios en esta religión, yo decía, ¿qué es lo que está pasando con mi vida? Yo ya no quería ni vivir porque no veía la solución de todos los problemas que yo estaba pasando en todos los aspectos. Entonces yo me desesperaba y yo decía, yo mejor me quiero morir porque ya no hay solución para mi vida.
Yo era una persona que iba todos los domingos a la iglesia, yo rezaba, yo le suplicaba a Dios que me diera una respuesta por qué mi vida estaba así. Yo no entendía, la verdad yo no entendía por qué Dios no cambiaba mi vida. Yo me sentía frustrada, le suplicaba a Dios que me ayudara en mis problemas que estaba pasando, como en la vida sentimental que estaba muy destruida, tenía muchos problemas con la pareja, estaba tan desilusionada, tan frustrada, que yo me sentía una creyente frustrada. En eso, pues no hallaba solución para mis problemas, porque eran muchos problemas. Y eso de los problemas principales era eso, que yo convivía con una persona y me trataba muy mal, y yo sufría, y yo le decía a Dios, ¿por qué tanto sufrimiento en mi vida? Yo no entiendo, dime por qué. Cada que yo iba a la iglesia, yo no conocía lo que era la palabra de Dios, que es la Biblia, porque ahí nunca me mostraron qué es lo que decía la palabra de Dios. Lo único que yo escuchaba que leían un salmo o algo, pero yo no entendía básicamente de qué se trataba. Yo tenía creencia en Dios porque mi mamá me empezó a poner esa creencia, mas yo nunca había abierto una Biblia en mi vida. Entonces, por eso es que yo también buscaba y yo no encontraba solución para lo que yo estaba pasando. A raíz de todos estos problemas que yo estaba pasando y que no acontecía nada porque yo buscaba a Dios en la iglesia, en la iglesia que yo iba, yo me indigné tanto que le dije a Dios, ¿sabes qué? Yo no sé qué más que va a pasar o qué voy a hacer, pero yo ya no acepto más la situación que yo estoy pasando porque ya es mucho. Llévame. Yo me quiero morir, yo no sé qué va a pasar, pero ya no acepto más te busco y no te encuentro. Dame una salida si en verdad existes. Ahí fue cuando yo miré un programa en la televisión, un fin de semana, y yo decía, si es verdad que tú existes, yo voy a ir, porque esta situación yo ya no la aguanto más. En eso fue que yo vi el programa, porque yo no podía dormir, tenía insomnio de tantos problemas que yo tenía, y vi el programa y Dios me mostró el camino. Y yo dije, yo voy a ir, porque si tú existes ahí realmente como está diciendo este hombre, yo no sabía ni decir pastor porque era un hombre, y así fue como llegué a la iglesia. A través de que yo vine esa vez a la iglesia, yo escuché una palabra que el pastor dijo, aquellos que se sientan así, era mi propia vida, mis problemas que yo estaba pasando. Dice, pase acá enfrente. Yo pasé, y él dijo una cosa que a mí no se me olvida. Dice, usted hable con Dios, puede gritar a Dios, aquí nadie lo va a juzgar. Porque yo me recuerdo ahorita que cuando yo iba a la iglesia que yo asistía, yo le quería gritar a Dios, yo me quería desahogar con Él. Y sin embargo, cuando yo llegué a la Iglesia Universal, yo me desahogué, yo le dije, ayúdame porque ya no aguanto más. Bueno, todo hice lo que el pastor dijo. Yo me sentí tan desahogada y tan liviana que di una palabra al pastor, que eso fue todo lo que yo quería oír del propio Dios. Entonces ahí fue que empecé a tener paz, se me quitó mi insomnio, la depresión, todos los problemas, fue poco a poco. Gracias a Dios, ahí fue que vi la mano de Dios en mi vida. Yo fui obedeciendo, fui poniendo en práctica, fui escuchando las palabras que ellos daban a través de la fe, fui aprendiendo a leer la palabra de Dios, que es la Biblia. Todo. Mis ojos fueron abiertos espiritualmente y fui entendiendo poco a poco lo que Dios quería hacer en mi vida. Aquí fue donde verdaderamente yo conocí la palabra, que fui practicando poco a poco, que fui obedeciendo, que fui sabiendo por qué mi vida estaba frustrada, por qué yo era una creyente frustrada. Y poco a poco Dios me ha liberado de todas las cosas que yo pasaba antes, me ha dado a entender lo que es su palabra de Él. Y ahora entiendo por qué yo era una creyente frustrada. Domingo 20 de febrero, a las 9:30 de la mañana. Día F, el día del fin. Para usted que necesita un cambio de vida, está escrito. Y entonces vendrá el fin. Clamaremos a Dios para determinar a través de la fe
el fin de todos sus problemas y usted y su familia recibirán las 7 oraciones a favor de su economía, salud, familia, liberación, causas imposibles, cura de vicios, bautismo con el Espíritu Santo. Domingo 20 de febrero a las 9:30 de la mañana. Día F, el Día del Fin. En la Avenida de las Américas, 305, al norte de Guayaquil. Y en la Iglesia Universal más cercana a su ciudad. Esta história você pôde acompanhar que a frustração era forte, mas mais forte foi a palavra de Deus. Então, toma uma atitude, porque este domingo agora, os frustrados, os endeudados, os enfermos, os desahuciados, quando digo desahuciado, não é só de uma enfermidade, porque é triste quando você escute um médico dizendo, já não há mais que fazer. Vá para casa esperar a morte. Mas há muita gente agora me vendo e me escutando que estão desahuciados em relação à sua família, desahuciados em relação a seu trabalho, a sua vida sentimental, desahuciado em relação à sua economia, à sua profissão. E você quer dar um fim, é isso que você quer, um fim, aí está, ele fim de todo ele mal. Esse domingo agora, em todas as igrejas universais esparcidas no Equador, há um clamor para que todo ele fim acabe. Um fim, pastor, eu quero um basta, um fim para esta vida amargada, para esta vida triste que eu vivo. Nós outros estaremos em vários horários aqui, no Templo de la Fé, 6 da manhã será ele primeiro serviço. Às 7:30 da manhã, há outro serviço. 12 del meio-dia, 3 da tarde e 5 da tarde. Pero às 9:30, atenção, 9:30 da manhã, estaremos a partir de 8:30, uma hora antes, colocando a gota do milagre em cada boteja que uno vai trazer. Traga a prenda de roupa da família. Venga você que tem ou não tem religião, que é pobre, que é rico, de lejos, de cerca. Você que diga, pastor Jorge, eu quero ele fim de todo o meu sofrimento, às 9:30, com o senhor Obispo Gustavo e nós outros pastores e obreiros estaremos unidos com ele, auxiliando-lo, para que Deus bendiga você, Deus bendiga a sua família. Você pode entrar nele templo, escute-me, você pode entrar nele templo desahuciado de sua vida, mas você sairá dele templo com uma resposta que ele próprio Deus lhe dará. Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil, nosso Templo de la Fé. Você pode buscar uma igreja universal mais cerca a seu domicílio. Não durma, porque de aqui um rato, momento dele clamou por Rede Aleluia, por la Rádio Ecoantena 1030 AM, por Sonorama FM 103.7 e também através de nossa rede social, Facebook, Universal Equador e YouTube, Universal Equador Oficial. Nosso WhatsApp sigue à disposição 099 895-9144. Que Deus me los bendiga a todos ustedes y mucha luz. Este fue su programa, Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.